El Espacio de Memorias y Derechos Humanos y el Centro Cultural de España en El Salvador presentan Centroamérica, Memorias y Voces. Les damos la bienvenida a esta colección de historias diversas que rompen con la cultura del silencio y reflejan el relato no oficial de nuestro pasado reciente. Cada una de las entregas de esta serie es una gota en el océano de nuestra memoria común, capturadas por las redes de distintos creadores de la región. Le invitamos a sentarnos en la orilla y escucharlas juntos, y que su huella permanezca siempre. 1982 y el largo camino hacia la justicia. Por Daniel Simund, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Es el 838, Pedro Raimundo Cava, la fecha de fallecimiento. 23 de marzo de 1982. La aceptación para la audiencia de ofrecimiento de pruebas por un juez competente es un primer éxito para las víctimas y los familiares de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, que causó la muerte de más de 200,000 personas durante 1960 y 1996. Aún 40,000 individuos siguen desaparecidos. Fue una época de violencia, terror, inseguridad y genocidio. El año 1982 se calificó como uno de los más brutales. Para Antonio Cava, quien tenía entonces 11 años, el año 1982 se ha grabado en su mente. Es más, son 3 fechas que el hombre de la comunidad de Ilum, Quiché, nunca podrá borrar de su memoria. 15 de enero a las 10 de la noche. Llegaron los ejércitos en la noche, rompiendo las puertas de la casa de las personas, donde sacaron y secuestraron aproximadamente 30 personas y fueron desaparecidos y nunca se les supo dónde lo fueron a tirar. El 18 de marzo de 1982, en cuando llegó otra vez un grupo de ejército, cuando eran a las 8 de la mañana, yo y mi papá acabamos de salir al campo, porque mi papá me enseñaba a limpiar la milpa, el frijol, cuando los ejércitos llegaron, donde mataron aproximadamente 20 personas, entre mujeres y un niño. Luego los secuestraron una mujer que fue el desaparecido, y no solo esa mujer, sino entre otros, y una anciana lo dejaron quemado. Finalmente, el 23 de marzo llegaron donde mataron los 95 personas y luego encendieron fuego a la casa de la población. Entonces todo fue destruido por los ejércitos. El mismo ambiente se vivió también en la ciudad capital, donde Erwin Estuardo Álvarez cursó en un colegio. Sus padres figuraban entre personas con un pensamiento progresista, contrario a la doctrina militar, que consideró todo movimiento social como subversivo y objetivo de aniquilación. Para Álvarez, hoy en día integrante de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAC, el año 1982 es también muy memorable. En ese año yo estaba en la escuela secundaria, cursaba el segundo básico. Recuerdo diversos eventos en los que se vivía esa tensión constante en la sociedad, producto de los gobiernos militares, ¿verdad? Toda esa presencia de los gobiernos militares en las calles en todo momento, los retenes constantes en todas las avenidas de la ciudad, y de las que seguramente fueron desaparecidas muchas personas que soñaban con un país diferente, ¿verdad? Que tenían un pensamiento distinto y que creían que una sociedad más incluyente era necesario. Pues tengo muy presente, por ejemplo, ese 23 de marzo del 82, que fue el día del golpe militar que llevó a Ríos Montt a constituirse como jefe de Estado de facto. Yo estaba en la escuela
Y recuerdo que con el transcurso de las horas me fueron a buscar mis padres porque pues existía mucho miedo a lo que sucediera, ¿vamos? Eventualmente, en ese mismo año con mi familia tuvimos que prácticamente autoexiliarnos en México debido a los constantes riesgos en los que se vivía. Antonio Cava vivió en propia carne esta violencia cuando era niño y adolescente. Al presidente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, le negaron acceso a la educación y salud y tuvo que vivir en las montañas cuando niños normalmente juegan pelota o están en hogares seguros. Que yo desde mi niñez no tuve educación, no pude estudiar. A los 11 años solo andábamos escondiéndonos en las montañas. Entonces, en el desplazamiento donde estuvimos, allí no hubo estudio, ni acceso a la salud. Allí donde murieron casi como 150 niños en esa época, cuando nosotros nos desplazamos. Y luego cuando yo tenía mis 15 años, me obligaron a formar parte de la autodefensa PAC. Y no había espacio para educación. Para Erwin Estuardo, el afán de participar en la creación de una verdadera democracia, sin persecuciones y violencia, fue el motivo para formar parte de la UDAC. Bueno, a lo largo de mi formación tuve la posibilidad de hacer a diferenciar muy claramente entre la dictadura militarista que gobernaba en Guatemala y la necesidad de construir un Estado democrático en el que se respetaran los derechos más elementales como el derecho a la vida. Algo que por esos tiempos estaba bastante devaluado, ¿verdad? Porque es decir, había un total irrespeto a la vida. Así que trabajar por los derechos humanos siempre ha sido y es una necesidad para garantizar el respeto a los mismos, a todos y todas las personas, ¿verdad? Y no solo como consigna política, ya que incluso pues en muchos casos es de carácter desinformadora esa consigna para desprestigiar la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Sin darse cuenta mucha gente de que es partícipe de esta desinformación, que los derechos los tenemos absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de una cosa u otra. Los caminos de Erwin Estuardo Álvarez y Antonio Cava se cruzaron para buscar la justicia y dignificar a los seres queridos que perdieron sus vidas en aquel 1982. La AJR buscó a la UDAC para asesoría legal. Tanto la organización de la Iglesia Católica como los pobladores en las comunidades más afectadas durante el conflicto armado interno no buscan venganza, sino justicia para los tantos miles asesinados, violados, torturados y desaparecidos. Este caso es muy importante y deben saber también que este caso que nosotros llevamos no se trata de venganza, sino se trata de acceso a la justicia y es un derecho y también de no repetición de esa misma historia. Eso es un derecho que nosotros, no es una venganza. Y además no nos pueden identificarnos que somos el guerrillero, como han dicho que ellos son los guerrilleros. Nosotros no somos guerrilleros. Por ejemplo, en mi comunidad mataron 95. ¿Por qué no le muestran las pruebas de esos 95 personas que mataron? ¿Qué tipo de arma tienen? Y si yo soy guerrillero, entonces ¿qué tipo de arma llevaba yo cuando yo tenía 11 años? Entonces los niños nada que ver en la guerra. Lamentablemente estos generales que estuvieron gobernando nuestro país, lo que querían es exterminar a un pueblo maya. Entonces, creo que nuestra exigencia y nuestra visión es lograr la justicia aquí en el país y que este país, que haya una justicia y que haya una paz. Porque si no hay justicia, no hay reconciliación. Con justicia se debe ver reconciliación. El acceso a la justicia nos permitirá transitar a una sociedad diferente. No es posible pensar en un borrón y cuenta nueva, como algunos se atreven a sugerir.
Es necesaria la reconciliación, pero es necesario saber y tener claro con quién hay que reconciliarse y por qué hechos. La reconciliación es posible si parte del reconocimiento de un daño hecho. Y si a partir de ese reconocimiento o esa aceptación de que realizamos un daño, estamos dispuestos a pedir perdón por esos hechos. Pero además, y lo más importante, es asumir el compromiso de que no se volverá a cometer esos semejantes crímenes. Así que la justicia es necesaria para lograr vivir en un país diferente, en el que se reconozcan los hechos de una historia que constantemente se niega y se reconozca el derecho de las víctimas a acceder a esa justicia. Ambos hombres han vivido la etapa más cruel de la historia de Guatemala, cuando el alto mando militar decidió sobre la vida y la muerte de la población, y hoy en día niegan su responsabilidad. Para sobrevivientes y testigos, como Antonio Cava, de la AJR, una nueva narrativa basada en la memoria colectiva de las víctimas sobrevivientes y el enjuiciamiento de los responsables es una herencia para los jóvenes para que estos hechos nunca más se repiten. Lo que me motiva de lo que yo lo vi y de lo que yo sufrí y de lo que yo lo sé, y eso me motiva, porque quiero dejar una herencia a Guatemala y a mi comunidad, a mi región, que no se vuelva, que no llegue otro gobierno cruel y que ordena masacres. Aún hay mucho camino por correr en los tribunales en la ciudad de Guatemala. Nosotros tenemos 35 declaraciones. Sin embargo, ahora que algunos responsables enfrentarán juicio oral y público, la sociedad guatemalteca conocerá su historia y sabrá más sobre las crueldades y las injusticias cometidas por el Estado de Guatemala a través de las Fuerzas Armadas. Es solo el comienzo de tratar de condenar estas acciones horrendas. Agradecemos a todas y todos los que han tenido el valor y la valentía de hablar del pasado, del dolor, del sufrimiento, de las pérdidas. Cada uno de los episodios de la colección Centroamérica, Memorias y Voces fue coproducido durante el taller regional Podcast y Memoria, en el cual participaron organizaciones de la Red Centroamericana de Memoria con la coproducción de El Audio es el Presente. El programa contó con el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador, el Fondo de Paz de las Naciones Unidas y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.